Buenos días, muchachos. Vamos, el tema de hoy que vamos a desarrollar es el sistema urinario, sistema renal. Como podemos ver en esta diapositiva, aquí podemos definir lo que es el sistema urinario. Como bien lo dice, sistema urinario o de excreción y absorción de los nutrientes en función principal es eliminar los productos de desecho. ¿Cuáles son los productos de desecho? Los que produce nuestro organismo, ¿ok? Como sales, lo que conocemos o escuchamos como la urea y la creatinina. Esos son los productos que nuestro cuerpo va a ir desechando poco a poco a medida de que se va filtrando la sangre. El sistema renal o excretor urinario está compuesto por dos órganos principales, que son los riñones, que son órganos pares en forma de habichuela de color marrón rojizo y que están situados en la fosa lumbares detrás del peritoneo entre la vértebra T12 a L3. Tiene unas medidas, esto es importante que lo conozcamos porque nosotros nos vamos a enfrentar día a día a variaciones patológicas y es importante que nosotros como personal de enfermería sepamos muy bien las alteraciones, pero sobre todo la parte normal. Ellos miden 12 centímetros de longitud por 6 centímetros de ancho por 3 de grosor. Tiene un peso aproximado de 150 a 170 gramos, lo que la gente dice así. En esta forma, la persona, el paciente, o muchas personas dicen, mi riñón es de este tamaño, el puño en esta forma. Así le dicen que es el corazón, pero así es el riñón. Así que hagan la prueba todos ustedes, como tienen aproximadamente su riñón. Aquí tenemos una lámina de tips, que es importante que ustedes lo vayan conociendo desde ya. ¿Ok? Las funciones, usted dirá, bueno, es anatomía, profesor, sí, pero es importante que dentro de la anatomía veamos estas funciones que realiza el riñón o el sistema urinario como tal. Primero, son órganos homeostáticos, que quiere decir que mantienen la constancia de los fluidos en el medio interno. Eliminan el exceso de agua, sales de desecho del metabolismo. Transportan los productos de desecho a través de la sangre y a través de la orina, al filtrarse. Regula la presión arterial, regula el equilibrio ácido-base, la producción de eritrocitos, sistema de glucosa y los aminoácidos. Son funciones muy generales y por eso le digo tips, porque esto a partir de hoy usted lo va a seguir viendo y viendo y viendo en cada asignatura que usted va avanzando, bien sea materias básicas o clínicas. Aquí podemos ver un corte, una vista frontal de lo que es el abdomen y vemos entonces los dos riñones, vemos los uréteres y vemos la vejiga y vemos la uretra. Son los elementos fundamentales que forman el sistema urinario, aparato urinario, sistema excretor urinario, también dice la bibliografía. Vemos acá una diferencia entre los riñones, uno está más abajo que otro, porque ya lo vamos a ver más adelante. Esta es otra lámina que es importante que ustedes conozcan porque estas son las hormonas que intervienen en la función renal. La antidiurética, la aldosterona, la renina, la prostaglandina, la eritroproyectina. Usted me preguntará si tuviésemos en clase presencial, profesor, ¿es necesario que yo me aprenda esto para el parcial? Le voy a decir, sí, pero no. Es necesario que usted conozca todas estas definiciones porque intervienen lo que es el sistema renal en la producción y la función del mismo. Pero es muy teórico, digámoslo de esa forma, y hay que ser realista. Hay cosas que vamos a preguntar y cosas que no. Así que esto es simplemente como decir un conocimiento general, vamos a decirlo así. Yo soy muy sincero. Así que sigamos hablando un poco de riñón, del sistema renal, y bueno, vemos que son los principales medios de eliminación y producción de desechos del metabolismo, ya lo dijimos, urea, creatinina, ácido úrico, metabolitos de hormonas. Aquí vemos, bueno, los dos riñones, seguimos viendo este corte frontal que va a ser el que nos va a acompañar en el transcurso de toda esta clase.
Aquí lo vemos a mayor aumento y podemos decir que todo este es un corte frontal o coronal de riñón. Toda esta parte es lo que es la corteza renal. Cada una de estas estructuras le llamamos pirámide renal. Aquí lo dice, pirámide renal. Este espacio entre las pirámides se llama médula renal. Esta estructura, esta y esta son cálices menores. Cálices menores. La bibliografía refiere que 2 o 3 cálices menores forman un cáliz mayor. Y la unión de los cálices mayores me da la pelvis renal. La pelvis renal me origina el uréter. Otra estructura que tenemos acá es este reborde que nosotros en anatomía, en clase decimos en una estructura en forma de copa. Es la papila renal. Esta acá, papila renal. Así que vemos entonces, tenemos pirámide, médula. Dentro de la pirámide renal tenemos la nefrona. La nefrona, como la vamos a definir más adelante, pero podemos decir, es un elemento de vital importancia acá en lo que es la producción de la orina dentro del riñón. Los riñones tienen caras, bordes y polos. Tiene una cara anterior y tiene una cara posterior. Tiene un polo superior y tiene unos polos inferior. Tiene un borde lateral, que en este caso, como dice aquí, es convexo, y tiene un borde medial que es cóncavo. ¿Cómo diríamos así para que nos memoricemos esto? Cóncavo, cóncavo, convexo. Cóncavo, convexo, en esta forma. Si ponemos la mano así, decimos que es cóncavo, y si la ponemos así, es convexo. Así que esa es una memotecnia que les doy allí, otros tips. Y estas franjas de colores tienen que ver también con las relaciones con otros órganos, como lo vemos acá en esta lámina. Esta lámina estamos viendo el riñón, estamos viendo como si el paciente estuviera dándonos la espalda a nosotros, ¿ok? Donde la derecha es el riñón derecho y mi mano izquierda es el riñón izquierdo. Lo identificamos por varias formas. Tenemos la vena cava, tenemos la vena cava y la arteria aorta abdominal. Vemos que este riñón está más hacia abajo y vemos que este está más superior. Esto nos indica que este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo, por esta estructura vascular y la estructura arterial. Vemos entonces también, aprovechando esta lámina, no solo vemos la relación en colores que tiene que ver con las costillas, tiene que ver con el riñón, con el diafragma, con los músculos que se insertan, como el cuadrado lumbar, el psoas, entre otros, sino que aprovechamos y vemos cómo está la ramificación para lo que va a ser la irrigación renal. Aquí vemos en otra lámina cómo está relacionado con los órganos. Vemos cómo el derecho con el hígado, con la porción del duodeno, el ángulo cólico derecho, vemos cómo está con la parte de las asas delgadas, con la otra parte de la otra parte delgada, el colon descendente, el ángulo cólico izquierdo, el estómago, la impresión del páncreas. Todas son las relaciones anatómicas con otros órganos que tienen los riñones. Aquí vemos otro corte frontal, lo vemos un poco más grande, sobre las estructuras renales. Aquí está zona medular, pirámide de Malpighi o pirámide renal. Vemos las columnas renales, vemos también aquí lo que es la pelvis, los cálices menores, cáliz mayor, vemos el uréter y vemos en el ilio renal, vemos la vena y la arteria renal. Vamos a hablar un poco de la irrigación del riñón. Vemos acá en esta lámina, podemos evidenciar las tres principales ramificaciones
de la irrigación renal. Vemos, entra al ilio renal, ilio es entrada. Digamos que es como un anillo. Yo siempre les digo, cuando doy esta clase, imagínense que usted tiene un tubo en su casa, tubo plástico. Y por ese tubo usted quiere pasar varios elementos, 3 cables, digamos, 4 cables. Usted quiere pasarlo así. Van a quedar de esta forma. ¿Ok? Este aro sería el ilio renal, por donde pasa la vena, la arteria y el nervio. ¿Ok? Espero le haya servido ese tips. Tenemos entonces que de la vena renal y de la arteria renal, pues estamos hablando de irrigación, estamos hablando solo de arteria. La arteria renal se divide en arterias segmentarias, lo que a su vez se va a dividir en la parte superior en interlobulares, arciformes o radiales y interlobulares. Vamos a ver aquí a mayor aumento con una lámina de Frank-Netter, donde podemos ver entonces solo la arteria renal. En el hilo renal vemos acá lo que es la segmentaria anterior, vemos la superior, la segmentaria anterior, vemos hacia acá cómo se va parte de la segmentaria, lo que va a ser la parte media, y vemos la segmentaria inferior, que ellas a su vez están dando entonces las interlobulares, las arqueadas, las interlobulares o radiales y las perforantes que salen al final, que están acá. Entonces, son 3 principales. Cuando se le pregunta de examen, ¿cuáles son las ramificaciones de la arteria renal? Usted pone arteria renal, coloca el segmentaria anterior superior, segmentaria anterior, inferiores, y coloca de cada una de ellas salen las interlobulares, arqueadas y las interlobulares. Ahí tiene la respuesta en el esquema. Después no digan que no los ayudo. Vamos a hablar un poco de la inervación. ¿Por qué saltamos a la inervación? Porque el drenaje venoso, que es de lo que es de la vena renal, es simplemente por la misma vena y por su ramificación, que son venas renales, tal cual. Hablamos un poco de la inervación. La inervación del riñón y de los elementos que conforman el sistema urinario, llamemos uréter, llamemos vejiga, va a depender de lo que es el sistema simpático y parasimpático. ¿Y de dónde vienen Bueno, estos vienen primero de una ramificación del nervio vago, una parte dorsal del nervio vago, y las otras ramificaciones salen de médula. Y vemos entonces, tal cual como dice acá, el nervio vago y sus fibras postgangliolares, ya vamos a buscar el ganglio y vamos a verlo mejor a otro aumento, están cerca del ilio y inerva los riñones, los cálices mayores, menores, perirenal y el segmento superior del ureter. El resto de las estructuras es inervada por nervios que provienen del segmento S2, S3 y S4. Vamos a hacer un stop aquí y vamos a pasar a la siguiente lámina. Esto es lo que empieza a explicar lo que le acabo de leer. Tenemos acá el encéfalo. Del encéfalo salen los pares craneales. El 10º par craneal, que es el nervio vago, en una rama posterior llega al ganglio. Aquí tenemos el ganglio. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí tenemos otra estructura gangliolar. Él llega y aquí se encuentra ya el ilio renal, dando o permitiendo inervar lo que es la parte superior del riñón. Luego viene del segmento, esto pasa entre el segmento T10 y T12. Luego vamos a la parte inferior que mencioné que era S2, S3 y S4, que están a partir de la parte inferior, que
vuelve a subir a través de sus ramas nerviosas, llegan al ganglio otra vez e inerva la parte inferior del riñón, uréter, y aquí, si aquí estuviese la vejiga urinaria, pudiéramos decir que la vejiga urinaria. Volvemos a leer y decimos que el sistema proviene de S2, S3, S4, que originan los nervios asplánicos, pélvicos, que inervan la mayor parte del uréter y la vejiga. Asplánico, sistema simpático parasimpático. Luego vemos que acá tiene función en regulación del flujo sanguíneo porque proviene de los segmentos de T10 a L1, ya lo mencioné, y llega a través del nervio asplánico inferior, que es T10 y T11, a un mínimo T2 y L1, que hacen sinapsis en el ganglio renal, ya lo vemos acá, hace una sinapsis en el ganglio renal y permiten la inervación de este sistema. Esta explicación es bastante teórica y se da tal cual, jóvenes, se da tal cual, dice la teoría. Vamos a hablar un poco de un elemento que mencioné que se llama la nefrona. La nefrona es la unidad anatómica y funcional del sistema renal. ¿Ok? Es la responsable de la purificación y filtración real de la sangre. Cuando yo explico esto de filtración real de la sangre, jóvenes, lo que nosotros miccionamos, orinamos, decirlo en una palabra normal, es sangre filtrada. Cuando en un paciente se evidencia alto contenido de eritrocitos, que hace que la orina tenga un tinte rojo, se dice que el paciente presenta hematuria, hay una alteración renal. Hay una alteración renal porque ya no está siendo filtrada, sino que está pasando directo. Por eso es que es importante que nosotros conozcamos las estructuras que se encargan o las responsables de lo que es el filtrado renal. Se compone de un corpúsculo renal y un túbulo renal, y esto lo vamos a ver cuando veamos la parte histológica, pero bueno, aquí podemos ver de que en una pirámide renal, a mayor aumento tenemos lo que es la nefrona, y a mayor aumento tendríamos lo que es el sistema de los túbulos renales, la asa proximal de Henle, los túbulos contorneados, que son la estructura que está dentro del glomérulo. Aquí podemos comentar, bueno, que cada riñón humano contiene alrededor de 800 a 1 millón de nefronas capaces de formar la orina, y ellas tienen, bueno, lo que las estructuras que ya le mencioné, un túbulo largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino, en la pelvis renal, y eso es un proceso de filtrado. Eso es como que si usted tuviese un sistema de filtración en su casa, donde usted tiene el hidroneumático, tiene otra cantidad de tubos, tiene una cantidad de filtros que al final se traduce en agua filtrada y purificada, que usted puede consumir. Más o menos así es el sistema renal. Tiene una cantidad de estructuras por la cual va pasando la sangre y se va purificando, se va filtrando, cuyo resultado final es lo que nosotros evidenciamos cuando vamos al baño y vemos en la poceta que orinamos y vemos un líquido transparente, en algunos casos puede ser amarillo, ligeramente turbio, y bueno, de ahí viene todo el análisis que podamos realizar. Aquí vemos a mayor aumento lo que es la nefrona. Esto es la nefrona. Esto es la nefrona. Todo esto. Y aquí están todas las partes que la conforman. Tenemos este es cápsula renal, este es corteza renal, y aquí entramos entonces túbulo contorneado distal, túbulo colector, esto es médula renal, esto es túbulo recto, aquí tenemos conducto papilar, tenemos ya para acá que entra ya, aquí esta es la arteriola, y por aquí entra la sangre y se va filtrando y pasa por todo esto hasta que llega acá, y de aquí, bueno, el cáliz, la pelvis, el uréter, la vejiga, la uretra, el exterior. ¿Okay? A mayor aumento vemos los mismos elementos o los mismos conceptos
pero con más color y más aumento. Profesor, ¿me tengo que aprender eso? Sí, esto sí se lo tienen que aprender. Esto sí, porque cuando esos profesores que hacen los parciales, yo no hago parciales realmente, pero a ellos lo que les gusta con esas preguntas, ellos preguntan estas cosas, jóvenes. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? No le digan a nadie, ¿no? Porque se los di, te lo estoy diciendo, se lo tienen que aprender. Aquí vemos un poco entonces diferencias regionales de las estructuras, ¿ok? De la nefrona, corticales y yuxtamedulares. ¿Cuántos tipos de nefronas tenemos o tiene el riñón? Entonces usted contesta, corticales y yuxtamedulares. Diferencia, corticales, tiene asa de Henle corta que penetra solo una distancia corta de la médula. El sistema tubular está rodeado de una red de capilares peritubulares. La yusta medular tiene asas de Henle grandes que discurren hasta la médula. Ahí tiene la diferencia. ¿Ok? Insisto, después no digan que no los ayudo. Aquí tenemos a mayor aumento, entonces tenemos lo que es el riñón, la corteza, la médula, la pirámide. Aquí tenemos un corte que se extrae donde está entre médula y corteza. Vemos mayor aumento en la nefrona y luego vemos las estructuras, las vasculares y las urinarias. Vamos a hablar un poco de los uréteres. Los uréteres son conductos musculares delgados, finos, esbeltos. Son estructuras delicadas que transportan la orina desde el riñón hasta la vejiga. Tiene una medida, mide entre 25 y 30 centímetros de largo con un calibre de 6 a 8 milímetros. ¿Okay? O sea que estamos hablando de que es algo bien delgado y es bien delicado. Está dividido en 3 porciones. Porción abdominal, la porción pélvica y la intramural. El elemento que determina la división de estas porciones son los vasos ilíacos comunes. Vamos a verlo. Aquí tenemos entonces los riñones, tenemos los uréteres, esto sería la parte abdominal. Cuando aquí está la arteria ilíaca común, aquí está la división, viene en la parte, se hace posterior, donde decimos entonces que es la porción pélvica, y entra por la parte inferior y posterior a la vejiga urinaria. ¿Ok? Vuelvo al recorrido. Vemos el ureter, porción abdominal, llegamos a la arteria ilíaca donde se hace posterior, ya estamos hablando de la parte pélvica, y entra a la vejiga urinaria en la parte inferior y posterior. Cuando cuando este uréter entra en la región intramural, por eso se llama intramural, porque entra en la vejiga urinaria, me forma una estructura llamada trígono vesical, que tenemos una imagen más adelante para que ustedes la puedan evidenciar. Los uréteres, al igual que el resto de los órganos que conforman cada una de las estructuras de nuestro cuerpo, poseen capas, estructuras histológicas, donde dice que está la serosa, que es la externa, la muscular, que es la media, y la mucosa, que es la interna. Aquí está tal cual en este corte transversal de uréter. Fíjese algo, vea la luz, que es lo que estaba diciendo, que es de 6 a 8 milímetros, la luz que tiene el uréter para bajar la orina. Cabe destacar acá este comentario donde dice que cómo baja la orina o cómo desciende la orina del riñón hacia la vejiga. Él tiene movimientos peristálticos de contracción-relajación, digamos así. Viene la orina, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. Tal cual. Por eso es que con las personas cuando tienen o sufren de cálculos renales, litiasis renal, cuando el uréter está descendiendo la orina y el uréter aprieta o se contrae para descender, ahí es donde el paciente tiene el grito de dolor. ¿Por qué? Porque está descendiendo un cálculo. Se relaja abajo, pero igualito si la lesión está allí donde hay contractura, eso va a ser el famoso cólico nefrítico. ¿Ok?
porque es una luz pequeña, está apretada, digámoslo en criollo, y tiene esa dificultad. Aquí vemos entonces la vejiga urinaria y voy a empezar por la estructura ya antes mencionada. Dice trígono vesical, aquí está el trígono. Estos son los orificios ureterales derecho e izquierdo y tiene el orificio uretral. Forma un triángulo literalmente. ¿Okay? La vejiga urinaria es una víscera hueca y tiene la capacidad de almacenar la orina una vez que se produce, una vez que el riñón la produjo, a lo largo de unas horas, la vejiga va almacenando el líquido hasta que llega al momento donde a través de una estimulación nerviosa da la señal y dice tienes que ir al baño a orinar. Entonces podemos decir, comentarios más de vejiga, que la vejiga urinaria cuando está llena tiene forma esférica, pero cuando está vacía tiene una forma semejante a un tetraedro. Por eso que se dice que esta vejiga cambia de forma. ¿Por qué? Porque tiene un epitelio polimorfo, quiere decir cambiante. Al igual que el ureter tiene una serosa, una muscular y una mucosa. La vejiga urinaria, en la cara posterior entran los uréteres, ya lo mencioné, formándome el trígono vesical, y es muy importante que vean cómo se escribe. Ureteral, porque esta es otra pregunta de examen. Mencione las estructuras que forman el trígono vesical, o tiene que ser orificio ureteral derecho, orificio ureteral izquierdo y orificio de uretra. Son estructuras. Uretra y uréter son dos cosas diferentes. Si ponen uretra, está mal la respuesta. La vejiga en el hombre está anterior al recto y en la mujer al útero. Se dice que el varón, nosotros podemos almacenar medio litro de orina, tal vez más. Las damas, 250 cc. Por eso es que ustedes ven que cuando están reunidos, están estudiando, cada rato las damas se dicen, voy al baño, voy al baño, voy al baño. Tomo un vaso con agua, voy al baño. Y el varón puede pasar 2, 3, 4, 5 horas sin ir al baño a orinar porque tiene mayor capacidad, mayor resistencia. También esto es importante saberlo porque cuando se estudia la parte ginecobstetricia, cuando la dama está embarazada, también vemos por qué se presiona y tiene más necesidad de micción que de la normal. Ahí tiene la explicación anatómica del por qué las damas van más al baño que nosotros los varones. Aquí vemos láminas del amigo Frank Netter, donde vemos entonces vejiga femenina y vejiga masculina. ¿Ok? Entonces vemos acá la parte de la uretra y vemos acá la diferencia, ¿ven? La forma. Aquí vemos entonces otro corte, este es un corte ya sagital, donde vemos que aquí está el útero, aquí vemos la vejiga, aquí vemos en el varón la vejiga y lo que vemos después el recto. Esta lámina se las quise presentar porque este es el proceso de micción. La micción, ganas de orinar. La vejiga se llena progresivamente hasta la tensión de sus paredes y aumenta por encima de un umbral. Un umbral, una medida que te dice, ya estoy lleno. Un reflejo nervioso llamado reflejo miccional vacía la vejiga o el deseo de orinar. Primero te dice, producción de orina. Hey, me estoy llenando. Hey, ya estoy a punto. Hey, ya estoy llena, te dice la vejiga. Luego nosotros vamos al baño y a través de una estimulación, un reflejo nervioso, orinamos. Aquí tenemos la diferencia, aquí tenemos una vejiga femenina, una vejiga masculina, tenemos una uretra femenina, una uretra masculina. Otra lámina donde se quieren resaltar los elementos renales o urinarios, ya está bastante comentada. Aquí hablamos un poco entonces sobre la uretra masculina, que dice que
Es un tubo muscular delgado que drena la orina desde la vejiga hasta el exterior. En el varón, la uretra tiene doble función. Tiene función de eliminación, que es la micción, y tiene función reproductiva, a través del cual sale de las vesículas seminales produciendo el semen y se expulsa. Lo leemos funcional, dice en el hombre, al permitir el paso del semen desde las vesículas seminales que abocan la próstata hasta el exterior. Entonces, el tema reproductor está a cargo de otra presencia, él contará más en este punto. Mi función es simplemente decirle que es ambigua, es urinaria y reproductiva. En el varón, en las damas, ¿no? Características entonces de uretras masculinas y femeninas. En el varón, una longitud de 15 a 20 centímetros. La uretra masculina se divide en tres partes, que es prostática, membranosa y esponjosa. Eso es también importante que usted lo sepa, que hay tres divisiones de la uretra prostática. Discurre a través de la glándula prostática, donde abocan los conductos deferentes, mide 3 centímetros. Membranosa es una corta porción de 1 o 2 centímetros a través de la musculatura del suelo de la pelvis. La uretra membranosa es la porción más estrecha del uretra. Y la esponjosa, dice, se encuentra en el interior del cuerpo esponjoso del pene. Llega al glande y se abre en el medio. Y tiene una longitud de 15 a 17 centímetros. En la mujer no. En la mujer, dice, la uretra tiene una longitud entre 2.5 y 4 centímetros, no más de allí. Y desemboca en la vulva, entre el clítoris y el introito vaginal. Esta corta longitud de la uretra femenina explica la mayor susceptibilidad a las infecciones urinarias y también a la necesidad de la micción. Ok, jóvenes, entonces hasta este punto hablamos sobre todo lo que son los elementos macroscópicos, considerando tres elementos por allí que mencioné en la parte histológica, pero realmente el énfasis fue macroscópico. Lo que se ve a un corte frontal de riñón, a un corte sagital de riñón, y los elementos generales y elementales del sistema excretor urinario. Ahora nos vamos a la parte histológica. Sistema urinario. En el guión práctico que ustedes deben tener, aparece esta lámina tal cual, porque dice, son estructuras microscópicas. La cápsula, tejido conectivo denso irregular, la región cortical está comprendida por túbulo urinífero, unidad funcional, la nefrona, el corpúsculo renal, los túbulos proximales y distales. La histología del riñón, en la región medular, el intersticio renal, los túbulos colectores, la rama gruesa de Henle, la delgada de Henle y la estructura vascular. Así que bueno, vámonos entonces a una lámina de histológica de riñón. Aquí tenemos entonces la cápsula renal de tejido conectivo denso irregular. Tenemos lo que es la corteza renal. Estos elementos son los corpúsculos renales. Y esto que usted evidencia acá son los rayos medulares. A mayor aumento, tenemos las mismas estructuras, pero las podemos visualizar mejor. Corpúsculos renales, rayos medulares. A mayor aumento, podemos ver entonces lo que es el corpúsculo renal, que es realmente, perdónenme el término, pero es donde está realmente el meollo de la orina. Donde realmente está la formación, el elemento principal. Aquí está el glomérulo, perdón, el corpúsculo, el glomérulo es este, y tenemos entonces acá, espacio urinario. Fíjense cómo se ve en la lámina aquí. Si se le pusiera esta diapositiva, una flecha acá, usted responde espacio urinario. Si se le coloca señalado esta estructura, usted responde glomérulo renal. Si se le coloca acá en esta línea que se ve así como morada, moradita, usted coloca hoja
parietal de la cápsula de Bowman. Aquí hay más elementos señalados. Para acá está la arteriola eferente que está formando, pero lo que nosotros como el grupo docente queremos resaltar es esto. Aquí tenemos por fuera, tenemos acá el túbulo contorneado proximal, usted lo ve así como estrellado, ¿ok? Y tenemos con una mayor dimensión de luz el contorneado distal. Es una diferencia importante. Si yo quitase todos estos elementos y nada más dejase esta flecha acá y le pregunto, ¿qué estructura evidencia usted en esta lámina? Usted tiene que ver que es estrellada. Fíjense acá. También vemos otro. Túbulo contorneado proximal me corresponde a usted. Y se le coloco acá que tiene unos bordes más definidos, una luz de mayor amplitud, usted coloca que es el distal. Si vemos a mayor aumento la lámina, podemos ver nuevamente que tenemos mayor amplitud de luz, borde más definido, entonces son los túbulos contorneados que distales. Y vemos acá más reducido, con bordes irregulares, con una forma más, nosotros en salud, cuando vemos una estructura así, decimos que es como en forma estrellada. De estrella, no de golpe que se estrelló, de estrella. Así que decimos, bueno, túbulos contorneados proximales, velos aquí y velos acá. A mayor aumento, vemos entonces que tenemos la rama delgada del asa de Henle, acá, y vemos acá túbulos colectores. Ahora, ¿cuál es la diferencia histológica de los túbulos colectores y los contorneados distales? Vemos acá que sigue viendo con borde definido, pero vemos cómo se señala justo en esta parte. Véanlo aquí. Está toda con tinte, está toda tintada, coloreada, y vemos acá los bordes como mucho más definidos por las estructuras, mucho más definido, y no la vemos totalmente blanca, por decirlo así, no vemos la luz completamente clara, sino que tiene un tinte, y lo vemos tanto en la parte superior como en la parte inferior de esta lámina. Y la asa delgada de Henle tiene esta característica que parece una S alargada, ¿ok? Aquí la vemos. Entonces son tips que les estoy dando a través de este video. Vemos la histología del uréter y vemos acá en este corte de esta lámina, vemos la luz. Fíjense que la luz parece un asterisco, parece una gota de agua allí. Es muy reducida. Vemos la parte epitelial, vemos la parte de lo que es la muscular, vemos la adventicia del uréter, vemos la parte que las fibras son longitudinales, son circulares, la parte de las fibras musculares. Recuerden que esto es una estructura redonda, es similar a un pitillo. Cabe destacar que si queremos tener una idea de cómo es un uréter, es un pitillo. Un pitillo es delgado, largo y con una luz reducida. Histología de la uretra masculina, decimos que ya lo dijimos, una porción prostática, una esponjosa y una membranosa, y esponjoso-peniana también, tiene un epitelio estratificado, tiene una lámina propia de fibroelástica, una capa muscular lisa, tiene en la membranosa un esfínter externo que es de músculo voluntario. Y aquí tenemos un corte de lo que es la uretra masculina. Tenemos la luz acá, por donde sale la orina. Tenemos, fíjate, las fibras también están en disposición circulares,
porque por la estructura, la forma de la estructura del pene, y tenemos acá, como vemos, también parte de lo que los siguientes planos, de lo que es la serosa, la muscular y la adventicia. La histología de la uretra femenina, bueno, y de igual manera, vemos, pero aquí no se ve tanto como una gota o un asterisco, se ve, pareciese más bien una H. ¿Okay? La uretra femenina, y de igual manera tiene estructura circular y tiene la parte muscular bien definida. Esto es por la concentración, porque por su tamaño es pequeño. También dice que tiene epitelio polimorfo, plano y estratificado. La muscular y la circular externa. De la vejiga, bueno, cabe señalar dos elementos importantes. Acá vemos la mucosa, que es lo que es el epitelio polimorfo, el que cambia. Acuérdense que cuando está llena es circular y cuando está vacía parece un tetraedro. Y luego vemos aquí la lámina propia de tejido conectivo denso y regular. Vemos la muscular, fíjense que tiene rasgos de músculo grueso, pareciese que fuese fue mucho al gimnasio, muy trabajada, pues es muy grueso, pero es porque ella trabaja siempre, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Está en eso todo el día. Y bueno, aquí vemos entonces otra, la adventicia o la serosa. Así, esto es un corte, cuando veamos esta lámina, este es un corte de vejiga. Si yo coloco aquí la flecha, usted me responde la muscular. Si la coloca acá, usted me responde que en la mucosa el epitelio es polimorfo. Y si yo la coloco acá, usted me está hablando de tejido de la serosa y de su contenido, que es tejido denso regular. Bueno, jóvenes, con esto culminamos la clase. Espero que sea de provecho. Y como siempre digo en todas mis clases, lo importante es estudiar, hacer la diferencia, a pesar de que estamos en la distancia, podamos aprender todo lo que se puede aprender, que Dios nos permita seguir adelante en la carrera, y creo que les di tips suficientes en esta clase, que es precisa, concisa y sencilla, para que ustedes puedan aprender, seguir adelante sus estudios y salir excelente en este parcial. Dios les bendiga a todos, que estén muy bien.